Bueno, en esta ocasión voy a presentar el capítulo 19 y vivieron felices por siempre jamás del libro Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, de Yuval Harari. Mi nombre es Rubén Cayata y para comenzar esta presentación voy a mencionar de qué está compuesta, ¿no? De qué está contenida. La primera parte de la introducción va a abarcar un poco el hacer del autor y sus principales obras. La segunda parte está acerca de la identificación y explicación del tesis central. Y con respecto a la tercera parte va a empezar sobre la valoración personal, en caso de una opinión crítica de mi parte. Con respecto a la introducción de la primera parte, Yuval Noah Harari nació el 24 de febrero de 1979 en una familia judía secular con raíces en Europa Oriental. Entre las cuestiones que marcaron su pensamiento, señala que fue la necesidad de no dar ninguna opción por sentada en este caso, siempre cuestionarse todo. Otra influencia ha sido la caída del muro de Berlín en 1989, donde él vivió cuando él era adolescente. Eh, Estudió Historia y Relaciones Exteriores con una especialización en Historia Medieval y Militar en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y dentro de sus obras principales, ¿no? Él ha publicado varios libros y artículos en inglés y francés sobre cuestiones militares medievales, como Special in the Age of Chivalry, The Ultimate Experience, Battlefield Revelation, and the Making Modern War Culture, entre otras. Sapiens, en este caso, su obra más exitosa, en este caso, de una breve historia de la humanidad, le dio fama internacional en este caso. Ese texto fue publicado inicialmente en hebreo y después traducido a más de 40 idiomas. El texto se refiere a la historia de la humanidad como una mirada global desde el principio de la evolución del Homo sapiens, la edad de piedra, hasta las revoluciones políticas del siglo XXI. En la segunda parte de esta presentación vamos a abarcar un poco la identificación y explicación de la tesis central. Dentro del capítulo como tal, lo he encontrado cuatro partes principales que creo que deben ser mencionadas. Harari, de una forma, en cada una de estas intenta dar una idea un poco diferente y un poco de su perspectiva, ¿no? ¿Qué significa? La primera parte es la historia de la felicidad. En esa parte, Harari lo que intenta contarnos es, y hacer una autocrítica como tal, creo yo, porque él también es historiador, en cómo que estos historiadores de alguna forma no le han dado una relevancia importante a la felicidad como tal. Si bien es cierto, la historia a lo largo del tiempo se ha analizado desde el punto de vista social, político, socioeconómico, entre otros factores que de alguna forma hacen referencia a cómo hemos crecido durante todo este tiempo, ninguno de ellos han abarcado o ha hecho hipótesis como tal en cuánto la felicidad ha podido afectar en torno a estos cambios que hemos tenido. Entonces, si bien es cierto, se cuestiona mucho sobre si el capitalismo como tal ha influenciado nuestra felicidad como totalmente estamos viendo, si bien es cierto, si una persona que vive una monarquía hace miles de años pudo ser más feliz o lo era que una persona que lo somos actualmente. Entonces, de alguna forma, él cuestiona mucho y genera hipótesis en cómo esta felicidad puede ser de alguna forma representada. En la segunda parte es contar la felicidad. Él en esta parte del capítulo lo que él intenta decirnos es de alguna forma, si bien es cierto la felicidad es algo interno de cada persona y quizá es muy difícil cuantificarla como tal en números y ponerle un valor. Entonces, él lo que se influye o hace referencia más que nada es a métodos sociales y de ciencias sociales como tales, científicos sociales como tal, para de alguna forma cuantificar ese valor, ¿no? Y desde un punto de vista biológico, que de alguna forma solamente lo menciona muy brevemente en esta parte, pero en la siguiente lo explaya de una forma muy notable, ¿no? Para poder comentarlo. Entonces, desde el punto de vista social, si bien es cierto, se generan grupos muy reducidos de unas personas como tales, con agentes externos en común. Puede ser, pone ejemplos de personas que viven en una sociedad desarrollada, con un capitalismo muy desarrollado, entonces su felicidad plena va a ser muy, entre comillas, buena, ¿no? Van a desarrollar una felicidad buena, tienen un buen trabajo, entonces se puede cuantificar. Entonces, de alguna forma, si una persona se hace este mismo cuestionamiento, estas mismas teorías en una sociedad donde hay dictaduras, no hay mucho capitalismo, no hay quizá avance tecnológico como tal, entonces los agentes externos a una persona la felicidad les influye. Entonces, desde el punto de vista social, los agentes externos hacen que la persona pueda cuestionar su felicidad. Ese es el punto de vista desde lo social, ¿no? Y desde el punto de vista biológico, que es en la felicidad química, es en la otra parte, lo que hace Harari es, de alguna forma, contarnos cómo la dopamina, a sistema nervioso como tal, responde a estímulos de felicidad muy inherentes a cada una de las personas. Entonces, nosotros de alguna forma nos
ponemos felices en un punto de serotonina elevado, pero esto no va a explayarse o no va a ser más feliz que ha sido una persona hace más de 100 años. ¿A qué me voy? A que biológicamente somos idénticos a como fuimos hace 500 años, hace miles de años. Entonces, si bien es cierto, la felicidad como tal es diferente en muchas formas, el nivel de felicidad como tal, como se mide desde el punto de vista biológico, no va a exceder lo que fue hace más de 500 años. Entonces, creo yo que esto de alguna forma resume mucho el capítulo como tal, que es que desde el punto de vista biológico nosotros no hemos cambiado nada y no se puede dar una valoración importante de la felicidad en el transcurso de la historia porque nadie ha sido más feliz hace 500 años que una persona que ha sido feliz ahora, actualmente. Entonces, quizá cuestiona mucho sobre los, un poco sobre las revoluciones que hubo anteriormente. Entonces, la felicidad que se llevó a cabo hace miles de años por revoluciones, por protestas, por reclamos, no llegaron a abarcar una felicidad plena en ese punto. Y luego otro punto importante que es el significado de la vida, ¿no? En este caso, Harari hace un punto importante o ejemplifica mucho un poco cómo la felicidad de una persona puede ser llevada a un punto, ¿no? En este caso del criar o el tener un hijo como tal. Si bien es cierto, nosotros tenemos diferentes opciones de cómo crear un hijo, en general, a nadie le gustaría, él menciona que a nadie le gustaría quizá limpiar un bebé cuando se ensucia, educarlo, bueno, a levantarse temprano, perdón, levantarse temprano a la madrugada para calmar sus llantos, en fin, cosas que quizá para alguien quizá puede ser indoloro, ¿no? O puede ser muy sufrible en cierto punto, pero este aspecto como tal le da un significado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos genera un propósito. Entonces, tener un propósito en la vida como tal nos hace, en cierta forma, ser felices, hacerlo porque vamos a tener una recompensa como tal, porque estamos educando una vida, como él lo menciona. Y bueno, quizá para un poco terminar este punto de dos, considero que si aceptamos la aproximación lógica de la felicidad, entonces resulta que la historia tiene una importancia menor, puesto que la mayoría de los sucesos históricos no han tenido ningún impacto en nuestra bioquímica. La historia puede cambiar los estímulos externos que hacen que se segreguen serotonina, pero no cambia los niveles de serotonina resultantes y por tanto no puede hacer que la gente sea más feliz. Creo yo que esta parte un poco, me quedo un poco con la parte de la felicidad química, que es lo que creo que es más importante y menciona mucho, ¿no? sobre esto. Y esto lo voy a comentar más en mi opinión. Y bueno, con la valoración personal en este caso, quiero dar que es mi opinión con respecto al capítulo como tal. Si bien es cierto, Harari muestra ejemplos muy relevantes, es lo que intenta contarnos en esta parte, pues, sobre lo que es la biología química. No hace referencia a nuestro cambio biológico ha sido diferente como tal hace tiempo. Entonces, lo que intenta mencionarnos hace que nuestra biología como tal no cambie. Entonces, si no ha cambiado, entonces no podemos hacernos más felices con respecto a otras personas de hace miles de años. Entonces, quizás los entornos, los agentes cambian, los detonantes cambian, pero lo que simplemente la felicidad completa como tal, como medible, cuantificable, no va a ser algo que pueda derivar o hacernos más felices como tal. Ah, quiero también mencionar un poco sobre Babel, una película de 2006 de Alejandro González Iñárritu. En este caso, las auténticas fronteras más queridas, físicas exteriores, están dentro de nosotros, son barreras del mundo, de las ideas. Entendí que lo que nos hace más felices como seres humanos puede ser muy diferente, pero lo que nos hace desgraciados y vulnerables más allá de la cultura, la raza, el idioma o el nivel económico, es lo mismo para todos. Esta película como tal cuenta historias muy apartadas de los protagonistas, en este caso, pero decisiones como tales no hace muy referencia, ¿no? Quizá lo que Harari hace, lo que cuestiona mucho es la felicidad como tal, cómo llegar a la felicidad plena, pero quizá lo que no hace cuestionamiento es como la infelicidad nos hace a todos iguales como personas. Entonces, si bien es cierto, cada uno tiene una forma de ver la vida completamente diferente a otras, la felicidad también va de la mano de eso. Entonces, si nosotros nos enfocamos de alguna forma en cuantificar la felicidad como tal, creo que deberíamos también ver qué es lo que nos genera infelicidad para cada uno. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias.